Informamos, educamos y creamos conciencia por medio de la tecnología. Bienvenidos a Red Nova, un espacio de información tecnológica. Bienvenidos una vez más a Red Nova, un espacio de información tecnológica. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para entregarles la mejor información tecnológica del momento. Y les cuento que hoy vamos a tener un invitado a nivel internacional, quien es Lucas Palibeni, un consultor en ciberseguridad, quien nos acompaña. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Bueno, Lucas, sos consultor en ciberseguridad. ¿Qué es ser consultor en ciberseguridad? ¿Dónde estás trabajando en este momento? Bueno, ser consultor en ciberseguridad hay muchas cosas relacionadas con esto. Obviamente vamos a estar trabajando en ciberseguridad, pero generalmente viene un cliente o una empresa, pues una persona de una empresa en la que tiene algún problema con ciberseguridad. Puede ser alguna implementación de un estándar, una norma, una regulación, o ha sufrido algún incidente de ciberseguridad, o a su vez quiere entrenamiento o mejora en la madurez de la ciberseguridad que tiene la empresa. Entonces nosotros lo que hacemos es vamos, conocemos, hacemos entrevistas, hablamos, puede ser más reglamento de información y evidencia, vemos qué es lo que está sucediendo y tratamos de implementar mejoras, recomendar qué se puede mejorar, identificar problemas y tratar de acompañar en la solución de esos problemas. Y actualmente estoy trabajando como consultor de ciberseguridad en Malta. Para los que no conocen, es un país independiente al sur de Italia. Es un grupo de islas al sur de Sicilia, Mediterráneo. Lucas, una pregunta. ¿Podemos incluir la ciberseguridad en la ciberseguridad, el blockchain? Sí, exactamente. La ciberseguridad en blockchain es un tema es muy importante. Y más que nada también para que conozcan que primero tendríamos que hablar qué sería blockchain, pero uno de los grandes aspectos, ha habido casos muy importantes de ataques a blockchain y criptomonedas. Por ejemplo, podemos saber que desde 2012 se han robado entre 3,45 billones de dólares en ataques a crypto exchange. Son empresas que hacen intercambios de estas criptomonedas. Entonces es un monto grande que tenemos que tener en cuenta que esto puede ser prevenible y más que nada está relacionado a controles de seguridad que no han sido implementados. Entonces la ciberseguridad es un gran aspecto acá en este sentido. Pero también, si quieren, podemos hablar en qué sería blockchain. Bueno, Lucas, hablando un poquito de eso, y para las personas que no conocen qué es blockchain en sí? No, perfecto. Bueno, blockchain, si hacemos una definición directa, es una cadena de bloques, pero más que nada es una tecnología. Veámoslo como una tecnología, algo nueva, bueno, hace un par de años que está implementada, pero es más que nada un registro distribuido que se usa para tener en forma transparente un registro de transacciones en una red que está descentralizada. Entonces vamos a tratar de traducir un poco esto. Entonces es una cadena de bloques de transacciones, de operaciones de las distintas intermediarios dentro de esta cadena. Y puede ser utilizado como para operaciones monetarias, para cualquier otro tipo de tecnología, por ejemplo activos digitales, que se van implementando en esta cadena. Por ejemplo, cada bloque en esta cadena contiene una serie de transacciones y está vinculado al bloque anterior, por eso se llama una cadena, es decir, que están entrelazados entre cada uno. Y en esos se almacenan las transacciones de, por ejemplo, si yo envío dinero en criptomoneda de un lado a otro, ahí van a estar las instrucciones con otras personas que también están enviando ahí. Y esos bloques a su vez están almacenados en distintas computadoras, se llaman nodos también en la red, y eso es lo que le da el carácter descentralizado. No es que hay una sola persona o un banco que está manejando todo, sino que está descentralizado, no hay ningún intermediario, no hay ningún banco, lo que lo hace un poco más difícil de modificar y falsificar sin el consentimiento de la mayoría de los participantes, ¿no? Porque cada uno tiene una copia. Deberían poder falsificar la copia del más del 51% de los nodos, es decir, de la comunidad. Y ahí es donde podría ser, pero sería muy difícil llegar a eso, aunque ha habido casos.
Y esta herramienta tecnológica surge hace un par de años, en el 2008. Entonces estamos hablando de hace un par de años, ha sido mejorada en sí, pero también sigue teniendo algunos inconvenientes de ciberseguridad. Bueno, nos decías que podíamos hacer transacciones, así sea de fotografías o dinero, y que puede ser seguro el blockchain. Pero en llegado caso, por ejemplo, suele suceder que muchas personas se equivoquen en una transacción. ¿Cómo hacer para recuperar ese dinero o esas fotografías si no se tiene como una entidad como tal para que pueda recuperar eso, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay casos en los que se puede y casos en los que se no. Generalmente si hay un intermediario, si hablamos de blockchain puro, no se podría volver atrás, una transacción no podría revertirse. Pero hay casos, por ejemplo, ahora como se ha masificado mucho, hay crypto exchanges, hay empresas que directamente manejan el dinero y, por ejemplo, vos podés hacer la transacción pero no impacta en la blockchain. Entonces podrías revertirlo en alguna manera, pero si no existe ese intermediario ahí, no podrías revertirlo. Entonces es uno de los elementos fundamentales en cuanto a la blockchain, que son de tipo pública, ¿no? Es que sea transparente, centralizado y no se puede revertir una vez que la comunidad o los nodos han aceptado esa transacción, ese bloque de transacciones. Tu transacción va a estar en ese bloque, digamos. Pero sí, ese es un tema importante a tener en cuenta. Y eso es lo que nos da la seguridad de que no puede cambiarse. Lucas, una pregunta. ¿Cómo podríamos utilizar esta herramienta para el uso cotidiano, para aquellas empresas que quieren avanzar en el tema de la tecnología? ¿Cómo podría beneficiarles esto a ellas? Bueno, el blockchain tiene muchas aplicaciones. Eso es lo principal. Por ejemplo, podríamos crear aplicaciones descentralizadas como un motor de búsqueda, como mismo una red social, como Facebook o un mail. En cuanto a cualquier cosa puede ser aplicada en ese aspecto. Hay algunos casos de implementaciones, por ejemplo, de registros de la propiedad o registros del automotor en cuanto a blockchain, o a su vez también certificados o diplomas de universidades que han sido creados mediante blockchain. Entonces el uso es generalmente, no hay casi límite. El uso más conocido es en el de criptomonedas, que es lo que más, digamos, se está vendiendo o lo que más se utiliza, pero hay muchos usos. Por ejemplo, algo importante, hay una empresa internacional que está utilizando la blockchain y contratos inteligentes para mejorar el transporte de medicamentos que son realmente sensibles, como por ejemplo las vacunas de COVID, que tienen que estar mantenidas a una cierta temperatura. Entonces ahí tenemos la confianza de que la temperatura se ha mantenido en ese rango y no ha subido por más de un umbral. Y se utiliza esta tecnología para ser transparente y que estemos seguros de que ese producto puede utilizarse y no ha superado esa temperatura máxima. Bueno, hablamos también, por ejemplo, de que es una herramienta muy factible para las personas, pero esta puede tener un costo para poderla adquirir. Sí, puede tener un costo, depende de qué tipo de blockchain implementamos, pero es más que nada tiempo e inversión en cuanto se implementa, depende del tipo. Pero generalmente depende de si, por ejemplo, es una blockchain pública, cómo vamos a implementarlo, más que nada, cuáles son los costos iniciales que podrían ser considerables. Ahora se ha comoditizado un poco más en cuanto al desarrollo de software, la infraestructura y el hardware y la concesión. Yo diría que una de las partes más importantes y costosas son el que mantiene la blockchain funcionando en cuanto a energía y capacidad de procesamiento, que se han escuchado hablar, por ejemplo, de las granjas de procesamiento de blockchain, que consumen una medición considerable de energía, no solo para mantener procesando, porque recuerden que tiene que estar minando o procesando las operaciones para que nosotros podamos enviar, si usamos blockchain, enviar dinero, por ejemplo. Pero los costos a largo plazo generalmente disminuyen en cuanto al mantenimiento que hablamos, porque se reducen los gastos operativos y un poquito más de eficiencia. Pero obviamente depende del tipo de blockchain. Generalmente, si hablamos de la más común, la pública, es más que nada tiempo e inversión en el desarrollo, en construir la comunidad, pero se puede utilizar comunidades o blockchain ya establecidas, como por ejemplo con los tokens,
Y más que nada vemos el mayor gasto, yo lo vería como el consumo eléctrico para operar la blockchain. ¿Por qué en el consumo eléctrico? O sea, ¿en qué sentido, valga la redundancia o la ignorancia también, se podría manejar el tema de la electricidad? ¿Debe tener el computador encendido todo el tiempo? ¿O qué tipo de consumo se podría traer? Lo principalmente es generar, algunas blockchains funcionan de una forma que se llama prueba de trabajo. Y lo que hacen es tratar de resolver un problema matemático, para ponernos en términos simples, un problema matemático que es complejo, necesitamos procesamiento de computadora, y ese problema matemático va a ser cada vez más difícil de resolver. Empieza con un nivel sea moderado, pero cada vez la curva va ascendiendo y ascendiendo en cuanto a su complejidad. Es por eso que cada vez vamos a necesitar más procesamiento de computadora, vamos a necesitar más servidores, más computadoras conectadas y funcionando todo el tiempo. Es decir, es una competencia. El primero que gane y resuelva este problema matemático es quien se lleva la recompensa, ese minado de bitcoins, esa creación de esa moneda o criptomoneda, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Entonces se hace una competencia, deberían estar conectados todo el tiempo si es que quieren ganar eso, y cada vez es más complejo, necesitamos cada vez más computadoras conectadas online, por lo que genera un consumo cada vez más alto de energía, si seguimos esa lógica y ese tipo de metodología de blockchain. Lucas, hace un rato nos mencionabas sobre las criptomonedas. Es un tema que se ha convertido muy común o muy popular en la actualidad, pero hay personas que de pronto desconocen qué son las criptomonedas y cómo se pueden relacionar con el blockchain. Bueno, las criptomonedas están muy relacionadas con la blockchain, es decir, generalmente se hablan de las criptomonedas, pero no se ve qué hay por debajo. Por debajo está la blockchain. Las criptomonedas es una forma, es un uso práctico de la blockchain, que es el más conocido en sí. Pero para que vean y para que entiendan eso, es más que nada es la utilización, recuerden que es cadena de bloques, de ese registro distribuido, para utilizarlo en forma de intercambio, en forma de una moneda. Es decir, creando un dinero digital, utilizando esas controles criptográficos para asegurar y verificar las transacciones. Es decir, cuando alguien realiza una transacción con una criptomoneda, se registra en un bloque de la cadena y se verifica mediante ese proceso de consenso de todos los nodos de la cadena. Y esos nodos utilizan algoritmos matemáticos, recuerden que hablamos de ese problema matemático, para validar y registrar la transacción. Más que nada, eso es lo que nos permite enviar dinero, ¿no? Es decir, estamos creando una moneda, pero a su vez al crear y al minar monedas también colaboramos en la... Es decir, si yo envío una cierta cantidad de bitcoins, tengo que esperar a que resuelvan ese problema matemático para que pueda mi transacción verse reflejada en la cadena de bloques y a su vez se generan nuevas monedas, se minan. Pero eso es lo que utiliza la cadena de bloques y cómo se realiza una criptomoneda. Es decir, la misma aplicación, la misma tecnología que hablamos, pero implementada solamente para enviar y recibir una moneda que obviamente no la vamos a poder tocar, pero podemos verla en la cadena de bloques y utilizarlo usando esos algoritmos criptográficos. Muchas personas les da miedo el tema de las criptomonedas porque dicen que va a ser una mala inversión, una pérdida de dinero. Pero ¿cómo pueden ver reflejados ellos ese dinero materialmente? O sea, ¿pueden hacer compras con ese dinero? Eso depende de qué tipo de moneda, depende en qué momento ingresamos. Hay muchas creaciones de monedas nuevas, como por ejemplo la conocida Dogecoin, que está basada en un meme, que fue más que nada como una broma la creación, pero que llegó a tener un pico de capitalización de mercado de 85 billones de dólares, cuando su valor era nulo al principio. Entonces, más que nada es quién le da el valor, cómo asegurás para cambiarlo eso a algo que por ahí todos reconozcan como valor y no solo una cierta porción de los usuarios o de la humanidad. Y hay algunas, por ejemplo, monedas que se llaman stablecoins o monedas estables, que está garantizado
de que la transacción, por ejemplo, pueden cambiar un cierto número de esas monedas por un cierto número de dólares o por otra moneda reconocida. Más que nada yo elegiría una moneda que pueda transferirse en algo estable, en algo que toda la comunidad acepte, como el dólar o el euro o una moneda local. Y ese es el principal de los problemas, es cómo convierto una criptomoneda en algo que sea generalmente aceptable y que no solamente una cierta porción lo acepte. Y después es en qué momento de la moneda ingresamos. Si utilizamos Bitcoin es generalmente conocida, reconocida. Si utilizamos otras monedas que están recién saliendo, puede que su valor fluctúe mucho, que no sea seguro. Puede ser también que esté relacionado con, hay un montón de estafas relacionadas con la creación de monedas. Hay algunos que directamente venden monedas sin realmente crear una blockchain, y hay un montón de esos casos. Otros que realmente es el valor de la oferta y la demanda, lo que ha sucedido. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué momento ingresamos del ciclo de vida de esa moneda, cuántas personas lo reconocen, cuántos grupos lo reconocen y si hay alguna forma de salir y convertir esa criptomoneda en algo que otro acepte o cuál es la probabilidad de que otras personas acepten por algún servicio, ¿no? Que lo podamos intercambiar y usar realmente como utilizamos el efectivo o la tarjeta de crédito. En este sentido, ¿cómo podemos optimizar el tiempo y los recursos a través de estas monedas? Bueno, más que nada podemos optimizarlo, por ejemplo, si enviamos dinero hacia otro país y no hay un intermediario en el medio. O sea, no solamente se hace mucho más rápido, por ejemplo, si hacemos una transferencia internacional, puede llegar a tardar unos días, seguramente no se haga en el mismo día. Si hacemos esa transferencia, no solamente tiene unos altos costos asociados por la cantidad de intermediarios que hay en esa transferencia, es decir, si enviamos a otro país, van a haber varios bancos, el banco receptor, nuestro banco, puede ser que haya un intermedio. Y más que nada lo que hace blockchain, no hay nadie directamente a quien recibe esa transacción. Por lo tanto, es menos costos y mayor velocidad y rapidez. Eso es uno de los principales beneficios. Después, otro beneficio más que nada es que es transparente, es público, cualquiera puede acceder a eso. Cualquiera puede ver cómo está funcionando, si ha sido alterado o no. Esos son los principales, digamos, en cuanto. También tiene otros relativos a la seguridad, pero no tenemos intermediarios, más que nada, no tenemos costos secundarios. Podemos utilizarlo para otros tipos, por ejemplo, podemos intercambiarlo con distintas otras monedas. Hay empresas que se dedican a esto, el Crypto Exchange, en donde podemos cambiar por una moneda A, una moneda B o C, Lithium, Ethereum, blockchain. Y más que nada, ese es el beneficio principal que veo, ¿no? Cuando hablamos de rapidez en el momento de transacciones, podría decirse que si hago una transacción de dinero, al instante le aparece a la otra persona o debe esperar un tiempo, por decirlo de alguna manera. Depende también de la blockchain, la velocidad, pero generalmente vas a esperar. No es lo mismo hacer una transferencia, por ejemplo, a través de bancos o hacer un pago con tarjeta de crédito, que lo ves reflejado en un momento, a hacer un pago con blockchain. Puede llegar a tardar un tiempo, dependiendo también del tipo de blockchain, dependiendo también del pico de demanda, en qué momento está de la blockchain, porque no obviamente la criptomoneda, todas son distintas, hay que ver qué blockchain usa, pero generalmente tardan más tiempo de lo que estamos en los medios más habituales. Por ejemplo, si utilizamos efectivo, va a ser al instante. Si utilizamos tarjeta de crédito, a nosotros el descuento es al instante, o por ahí para el comercio lleva un par de días en cuanto a recibir eso. O una transferencia, depende qué tipo de transferencias, puede ser instantánea, puede tardar un tiempo, pero la transferencia cuando utilizamos criptomonedas no piensen que es al instante, sino lleva su tiempo y varía también. Depende de cuánto se tarde, recuerden ese algoritmo matemático que hay que resolver, depende de cuánto tiempo tarde en resolverse eso para que la transacción se vea reflejada en esa cadena de bloques. Bueno, Lucas, ahora hablemos desde tu punto de vista. ¿Podría esta herramienta tecnológica ser la primordial en un futuro, dejando a un lado los bancos tradicionales? Podría llegar a hacerse, por ahora
no tendría una opinión formada si podría llegar a pasar. En este mismo momento hay un montón de transacciones llevándose a cabo con distintos blockchain, con distintas criptomonedas, no solamente criptomonedas, hay por ejemplo tokens, hay contratos inteligentes, distintas clases de monedas, distintos usos prácticos de blockchain como aplicaciones descentralizadas y demás. Yo no diría que podría reemplazar a los bancos, pero sí hay varios bancos que están metiéndose en el terreno de las criptomonedas o de utilizar blockchain para distintos usos. Empresas tecnológicas también metiéndose en este terreno para crear distintas herramientas, como por ejemplo lo que mencionamos de trazabilidad de medicamentos que necesitan ciertas variables. También hay distintas empresas, como estuvo el caso de Facebook con su consorcio que quería crear su propia moneda, pero que fue frustrado. No lo vería como un reemplazo, sino como otra, en este momento, es otra posible herramienta o otro posible mecanismo para intercambiar bienes y servicios. Depende de qué tipo de mecanismo utilices, va a ser más reconocido o menos reconocido. Quiero reemplazarlos, pero yo creo que a este ritmo tardaría un tiempo, pero ya los bancos ya están utilizando eso. No los vería. Hay muchas transferencias y transacciones que aún no las veo migrando hacia la blockchain. Yo creo que seguirían sus caminos convencionales, pero bueno, está por verse también. Bueno, desde tu punto de vista y desde tu experiencia, ¿cuál sería la mejor moneda para invertir en este momento? Sabemos que eso va variando, que no es como estática el valor de una moneda, pero en este momento, ¿cuál sería la más optable para que las personas que deseen invertir? Bien, más que nada, algunos consejos en cuanto a invertir, hay que tener en cuenta de que en su momento depende cómo se invierta, si vas directo a la blockchain, si utilizas un intermediario, puede que tarde un tiempo la transacción. Lo principal e importante tener en cuenta es que estas monedas fluctúan mucho en cuanto a su valor y la velocidad de salida y entrada no es tan rápida. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuándo entramos, cuándo salimos, cuánto tiempo tardamos en convertir de una moneda a otra o cuánto tiempo tardamos en convertir efectivo o la moneda que tengamos en esa criptomoneda y a la inversa. Eso es lo principal y lo más importante, que generalmente, por ejemplo, si deseamos vender o comprar una moneda que está teniendo fama o que tiene un precio alto, tenemos que tener en cuenta que una vez que entremos puede ser un poco más complicado salir y transferirlo o convertirlo a bienes y servicios o eso es lo más principal y importante. Pero yo no diría que hay una muy importante, hay un montón de criptomonedas ahora, cada uno puede seleccionar, elegir. Como dimos el ejemplo de Dogecoin, que pasó de un valor nulo a 85 millones de capitalización. Va a haber muchas otras monedas que pasen con esto. Ahora su valor es nulo, de esta moneda que hablamos, por ejemplo, a lo que era. También Bitcoin, que llegó a valer 20.000, 15.000, mucho más. Después baja, después vuelve a subir. Unas fluctuaciones muy altas. Por lo tanto, no es que recomendaría una moneda en especial, pero sino tener en cuenta cómo funciona esto. Y más que nada se lo dejo a los que manejan los mercados y los que saben más son especialistas en inversión. Lucas, para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le envías a toda la población que nos está viendo en este momento y que de pronto no sabía este tema y que ahora es interesado en el... Bueno, más que nada es una de las posibles tecnologías que vemos que hace un par de años tuvo su hype, su momento de gloria, digamos, ahora ha bajado un poco, pero también se sigue utilizando. En su momento pasó como lo está pasando ahora con la inteligencia artificial, pero la idea principal es no asustarse ante una nueva tecnología. Tiene distintas implementaciones, tiene distintos usos, tiene su seguridad, que también es importante, que puede o no llegar a ser implementada correctamente, pero es lo mismo que sucedería con un banco. Si el banco no implementa sus controles de seguridad, también puede ser hackeado, puede sufrir una fuga de información, puede ser hackeado y las transacciones también se pueden ver comprometidas y el dinero del banco también. Y eso es lo mismo puede pasar con esta tecnología, sea una criptomoneda o no. Entonces no lo veamos como algo mucho más inseguro, sino que también hay distintas formas de segurizarlo. Tiene sus controles y no le tengamos miedo a la tecnología en sí, pero sí tengamos precaución y la idea más que nada es
implementar sistemas de seguridad. Van a ser distintos, pero también nos permite desarrollar y crecer y crear otras tecnologías que puede o no ser blockchain, o puede ser inteligencia artificial, o otra, o a la nueva tecnología que venga. Siempre va a haber un componente de ciberseguridad dando vueltas por ahí. Lucas, muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera finalizamos Red Nova. Recuerden que estamos todos los viernes, así que muy pendientes de nuestros horarios y de nuestras publicaciones para que ustedes también se enteren de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología. Chao, chao. Informamos, educamos y creamos conciencia por medio de la tecnología. Bienvenidos a Red Nova, un espacio de información tecnológica.